Saludos, heroico pueblo venezolano y a todos los pueblos del mundo. El día de hoy vamos a compartir con un venezolano nacido en Teresén el 9 de junio de 1929. Maestro por excelencia, se graduó de abogado en la Universidad Central de Venezuela, doctor especialista en hidrocarburos, fue ministro de hidrocarburos del comandante Hugo Chávez, secretario general de la OPEP y agricultor frustrado que terminó aquí sembrando estas maticas de stevia espectaculares que nos ha permitido compartir el honor en su casa, en su hogar, donde convive con su señora esposa y donde hace vida todavía como académico de la Universidad Venezolana de los Hidrocarburos. Me refiero al doctor Álvaro Silva Calderón. Doctor Silva Calderón, usted me estaba echando unos cuentos ahorita aquí muy buenos. Cuando era conspirador allá por su pueblo natal, se vino para Caracas. ¿Y cómo llegó aquí a Caracas? Aquí a Caracas casi llegamos a pie. No había mucha vialidad. Ni autobuses. Ni autobuses. Sí, unos antiguos autobuses, una vieja y única línea de autobuses que comunicaba Caracas con el oriente, pero en eso nos vinimos por la vía de los llanos. Por la vía de Guárico. Sí, la vía, tocando algunos puntos solamente, era como salir Maturín, El Tigre, Pariaguán, Santa María de Ipire, El Sombrero, San Juan de los Morros, Las Tejerías. Pasaron por, ¿cómo se llama? Por Los Teques y entrábamos por Antima. Por la carretera. Claro. Esa era la única vía que existía. Por Ortiz pasaron. Pasamos por Ortiz, sí, por las casas muertas y las vimos muy de cerca. Enormes mansiones abandonadas pues, por efecto del paludismo y del atraso que había en Venezuela. Así llegamos alrededor del año 46 a Caracas. Habíamos cursado nuestros primeros estudios en Maturín, donde ni siquiera había liceo, sino un viejo colegio federal. Que así se llamaba, hasta sexto grado, creo que no, ya había bachillerato, se alternaban los años, un año sí, un año no. Hice el primer año en Maturín y luego vine a Caracas para concluir mi estudio de bachillerato en el Liceo Andrés Bello. Ahí cerquita de donde está ahorita el Hilton, lo que era el Hilton. Frente al Parque Carabobo. Frente al Parque Carabobo, exactamente. Este liceo, junto con el Fermín Toro, pues eran los principales liceos que existían en Caracas. Allí terminé mis estudios de bachillerato y luego ingresé a la Universidad Central, donde, como se ha dicho, me gradué en 1956 de abogado y me dediqué al derecho laboral, que era mi actividad. Esa era la principal área. La principal era del ejercicio y como había comenzado también, mientras estudiaba bachillerato, como maestro de escuela, a dar clases en la escuela José Martí, que está en Sarría, de primaria. En el centro de Caracas. Y de allí, al concluir los estudios de Derecho, opté para la Universidad Central e ingresé a la Universidad Central, donde entré con mucho pelo en la cabeza y salí como estoy, así sin pelo. Doctor, ¿y qué pasó con la agricultura? Que estas maticas de stevia, de oreganón, ¿cómo es eso que de ahí brincó para allá para el petróleo? Bueno, vamos a ir caminando ahí para yo nací en el campo y me crié en el campo. Además, cuando me vine ya era un hombre, pues. Y mis hábitos campesinos yo no los he podido abandonar, pues nunca me he hecho un citadino. Es que me siento muy cómodo y muy confortable en el campo, pues. De manera que mi hobby no son los deportes de ciudad o alguna de esas cosas, sino la pesca.
ir al río. Fíjate. Y con frecuencia pues voy allá. Y en la casa pues trato de reproducir, de replicar lo que había en el campo. Pues, siempre, las matas. Como ustedes ven aquí, en esta casa hay abundancia de matas en un espacio muy pequeño. 2 matas de mango, 2 matas de aguacate. Esa la sembró usted, mi mamá. La sembré yo. 2 matas de guayaba, una mata de caimito, que poco se conoce aquí en Caracas. ¿Caimito? ¿Dónde está el caimito? Al frente, traído de mi tierra, y se reprodujo muy bien. Una mata de zapote, que me da bastante zapote de cosecho. Y que tampoco la gente lo conoce mucho. Tampoco lo conoce mucho. Sí, que es una fruta Legumbre, lo que ven al fondo es una mata de laurel, para condimentos. Para que la gente sepa que la hojita de laurel todavía se usa. Sí, se usa el laurel. Y por supuesto todo lo que llaman las hierbas aromáticas y medicamentosas. Y la pasión por la orquídea, doctor. Y las orquídeas, por supuesto. Mi pueblo es un pueblo de orquídeas, pues, un pueblo de cierta altura. Esta es una catleya, ¿no es? Catleya, Sí. Catleya gaskeliana. Gaskeliana. Esa que está allí, sí. Hermana de la catleya orinoquia. Sí. Son parientes, una de las tantas de... Tenemos una allá que yo tengo muy, muy cuidada, que es la Catleya alba caripensis. Esa Típica es de mi tierra, endémica. la pura blanca, endémica ya. Bueno, vamos a enfocar ahí, Coco. Esa esta- catleya endémica que... Está ya aceptada, no está florecida todavía, está a punto de florecer, Ujú. pero son blancas puras, esas las tengo servidas. Y algunas phalaenopsis que también crío por ahí. Más que tenemos la combinación entre lo ornamental y lo alimenticio y lo medicamentoso. Lo medicamentoso, ¿no? Yo creo que... Si quieres toronjila, ya tienes una mata de toronjila. ¿Cuál es ese toronjil? Vamos a ver, aquí están, mira. Esto es espectacular, huele riquísimo. Eso tiene. Esta no es esta. Esa. Esta que está aquí. Nosotros tenemos una cámara que tiene olfato. Vamos a ponerla aquí para que la gente lo huela. Mira, huele aquí. Pero es que la camarógrafa parece que hizo una tesis sobre cosas agrícolas también. Sí, es una verduga. Sí. Y aquí tenemos Ricky también. Y tenemos, ¿cómo que se llaman estas? Bromelia. Bromelia, sí. Un jardín bellísimo que Bromelia. cultiva el doctor Álvaro con su... Y ese es el con su laurel. señor. Es el laurel. Este es el laurel. Ah, mira. Qué bueno. No sabía Sería nada. bueno también que poncháramos ahí la mata de zapote y la mata de caimito, que esa, muy poca gente Las conoce. conoce esos árboles. Mire, Y por doctor, supuesto, estas plantas que estuve aquí tienen más de 100 años. Estas. esto es el hecho Eso porque eso fueron de la abuela de Judy, de mi de su esposa. esposa. Y me las traje para acá. O sea, que este es un Más helecho que centenario. conmigo tienen 60 años. Conmigo. Y con ellos tenían no sé cuántos años. ¿Quién sabe cuántos años más? Sí. Usted me dijo que se consiguió con un paisano suyo llamado Luis Alfaro Cero, que se Sí. conocieron por aquí por Caracas, Sí, cómo no. en aquellos tiempos de luchas políticas fuertes. Así fue. ¿Cómo fueron esos encuentros, doctor? Bueno, el cuento de las mocedades, muy joven todavía, pues en la época de la dictadura estuvimos en la lucha clandestina y era Acción Democrática y el Partido Comunista los que comandaban esta lucha. Los dos actores políticos. Y por estábamos excelencia. allí junto con ellos, cooperábamos y teníamos algunas actividades. Eso, en esa época lo conocí, tuve que auxiliarlo en algunas cosas, pues. Andaban conspirando. No vamos a decir No vamos a decir, pero no se pueden contar. Doctor, ¿y desde cuándo no va para Teresén? Desde antes de la pandemia, que estuvimos dictando unos cursos en Maturín, Ajá. de Derecho a los Hidrocarburos, y nos quedaron unos 2 días libres y nos fuimos con todos los alumnos hasta allá para mostrarles las haciendas de café. Caripe es un productor de café. Sí, café Cómo muy era el bueno. proceso de siembra, cómo era el proceso de cosecha y de procesamiento del café. De post cosecha, correcto. Entonces aproveché para visitar el pueblo en esa época. Familia. Usted tenía aquí dos íconos, dos reliquias. No, que sí, quiere sí. mostrar. No, yo tengo aquí en mi closet mi braga, que para yo Vamos a sacarla, pues, cortar la grama de mi agricultura. Aquí está
Pero cuando traje de astronauta agrícola. Cuando el rector me reclama, tengo mi toga. Y aquí también su traje de astronauta con todos sus aditamentos de uno u otro, los dos para la formalidad del campo. Así es. Y de la academia. Y de la academia. Mira, el doctor Álvaro nunca pierde la formalidad de su vida, pero también nunca ha perdido su buen humor. Y hoy vamos a estar conversando con él sobre un tema de mucha actualidad que tiene prácticamente al mundo en vilo, que es el tema de los hidrocarburos. El aporte que Álvaro Silva Calderón ha hecho a todo lo que es la legislación de los hidrocarburos en nuestro país y su visión de las sanciones que prácticamente han impuesto a nivel global contra nuestro país, contra el petróleo. Vamos a estar conversando con el doctor Álvaro Silva Calderón sobre petróleo y sobre geopolítica de los hidrocarburos. Bueno, entre cantos de cucaracheros y de canarios y distintos pajaritos que se dan en esta zona de Cumbre de Columbo, donde el doctor Álvaro Silva fue fundador también de esta vieja urbanización de Caracas, quisiéramos conversar, doctor, sobre por qué el petróleo, por qué esa especialización en el área petrolera, en el área de hidrocarburos, y los aportes que en materia de legislación de hidrocarburos Álvaro Silva Calderón le ha dado al país. Bueno, hubo un filósofo que dijo que el hombre era sus circunstancias. Realmente uno muchas veces no escoge especialmente las cosas, ni las planifica, ni tiene tanta intencionalidad, sino que cae en ellas por la vida, pues. Yo efectivamente nací en una zona agrícola, en la zona del norte de Monagas, en la zona de Caripe, conocida productora de café, casi representante de esa Venezuela agrícola de entonces, pero muy cercana a la actividad petrolera. Era Caripito, Quiriquiri, era donde reclutaban el peonaje, era donde extraían los productos y producían escasez local porque se lo llevaban para allá, la distorsión petrolera. Comencé pues a sentir, e incluso una cosa anecdótica, podíamos ver desde la altura cierto reflejo en la montaña, en las noches oscuras, y nos preguntábamos qué era aquella cosa luminosa. Eran los mechurrios de Quiriquiri que lográbamos verlos arriba en la montaña en las noches, en algunas noches. Comenzó pues, a tener noción de que había una actividad extraordinaria, especial, que estaba abarcando Venezuela desde niño. Me acuerdo que en el campo hablaba la gente que no tenía idea ni conocimientos de las minas de Chapapote. Era el petróleo. Era lo que se les ocurría, pues, minas de Chapapote. Y después veíamos cómo los camiones llegaban a llevarse pues, los trabajadores, a reportarlo a las compañías, y ese intercambio de extracción de la mano del campo para la actividad petrolera. Estaba cerca. Cuando salí del campo y bajé para la llanura de Monagas y vi los campos, y me impresionó mucho, incluso el olor, la diferencia del olor entre el olor del campo y el olor de lo que eran los hidrocarburos. Sí. Comenzó como una vivencia realmente, estar en ese mundo. Y siempre he citado que se dice que nos dio mucho impulso la actividad petrolera y efectivamente nos había sacado de una Venezuela muy atrasada, dio como un empujón hacia un cierto confort de vida, hacia una mejoría de la vida.
pero muy relativo. Cuento de cuando yo llegué a Maturín, que era la capital de un estado petrolero pujante, los primeros estados de una producción, ya éramos el primer país exportador de petróleo. Maturín no tenía electricidad sino por las noches. No había sino una planta eléctrica. Para los pocos bombillitos que había. Pocos bombillos que había, térmica, y en el día no había electricidad en esa época. Qué increíble. Bueno, ya comenzamos a ver en el bachillerato la distorsión que había entre el campo, presenciamos cómo se movían desde Maturín los trabajadores hacia Quiriquiri, o hacia Caripito, hacia Miraflores, que eran los campos petroleros entonces, a trabajar, y regresaban a la ciudad. Como en aquella parte está una diferencia notable, sí, pues, entre lo que era la ciudad tradicional de Maturín y lo que era el confort que había. Hasta los paseaban a uno para que viéramos los campos verdes, cortados, mucha grama, campos cercados, clubes y tal, separados los campos, el campo petrolero principal, donde estaba el personal extranjero, el campo separado para los trabajadores de alta gerencia, pero venezolanos, y el campo obrero rojo completamente separado, sus comisariatos y todo, una cosa diferenciada. E incluso la vialidad que tenían era una vialidad distinta a la que nosotros conocíamos. Estratificación nuestra social. carretera eran carreteras de tierra, sí, allá estaban carreteras pavimentadas, ellos tenían vigilantes especiales para solo usar a ellos, los famosos guachimanes, y entonces toda esa cosa comenzó a formar. Pero en Caracas, ya venido para acá, llegamos al petróleo también por casualidad, porque formados, graduados, andábamos en búsqueda de trabajo, pues. Y salió una nota en el Ministerio de Minas que buscaba un abogado para auxiliar para la consultoría jurídica. Postulé para el cargo y me citaron, me llamaron. Yo esperé que me iba a atender el consultor jurídico o algún otro funcionario para hacerme la entrevista y la evaluación correspondiente. Cuando estaba esperando en la antesala, me dieron que pasara, que me iba a entrevistar el propio ministro. Adiós, y ese propio ministro era el doctor Pérez Alfonso. Ay, caramba. Entonces, digamos una casualidad, una suerte. Eso no era concebible. Sí, sí. Me hizo las preguntas, un honor, pues una cosa, una suerte, pues. Sí. Digamos, una lotería de la vida. Sí, sí. Me hizo la entrevista y me preguntó que cuándo podía, inmediatamente, sin más requisitos, que cuándo podía venir a trabajar. Yo, que andaba buscando trabajo, le di inmediatamente. Me dijo, pase para que haga el contrato. Y allí comencé con el doctor Pérez como abogado raso, auxiliar, contratado en la consultoría jurídica del Ministerio de Minas. Y allí, pues, mi posgrado lo hice al lado de Pérez Alfonso. Hice mi posgrado allí y estuve en el Ministerio de Minas durante 8 años. Eso le iba a preguntar, esa experiencia con Pérez Alfonso allí, el nacimiento de la OPEC, que lo vamos a hablar en el tercer segmento. ¿Cómo fue esa experiencia con el doctor Pérez Alfonso? Bueno, extraordinaria, extraordinaria. Yo ni siquiera lo apreciaba, porque no tenía mucha idea de lo que tenía, personaje que estaba al frente. Pero toda la formación de ese cambio ideológico en esa época, pues, estaba muy cerca. No tenía una participación tan directa, digamos así, pero sí tenía que ver en la labor de carpintería, de elaboración. Cuando se formaba la OPEP, sabía las discusiones que tenían, cómo era la promoción, cómo reclutaba a los venezolanos para compartir y para tratar de implantar la idea, porque no se comprendía mucho, o hasta algunos la adversaban. Y todo ese proceso lo vivimos muy de cerca, y además tuve, no sé por qué razones, la suerte de que el doctor Berardo me daba mucha participación. De manera que me invitaba a las reuniones, iba a las reuniones. Por ejemplo, el momento en que se iba a crear, por ejemplo, la CBP dentro del famoso Pentágono, había convocado a unos personajes
altamente calificados y desarrollados, que ya intervenían en la vida nacional, Sí. para ver qué carácter se le daba, si un instituto autónomo, una empresa del Estado, o qué figura. Y me llamó y me invitó, yo estaba en la reunión. Y participó Y, en ese debate. y recuerdo que al final habían con la idea de que se hiciera una compañía anónima, por ejemplo, y yo levanté la mano tímidamente y dije que no me parecía muy bien esa figura porque no era muy propia para una función de Estado. Y entonces el doctor Beralfonso dijo, sí, bueno, aplacemos esta discusión, vamos a conversarlo después. Y resultó que realmente a la CBP la fundamos como un instituto autónomo y no como una, compañía. En la década de los 70 se dio un debate tremendo con el tema de la reversión petrolera, nacionalización petrolera. ¿Cuál fue la posición de Álvaro Silva Calderón en ese debate? Bueno, yo estuve trabajando en la consultoría jurídica al lado del doctor Beralfonso exactamente en esa materia, viendo cómo se ponía en práctica, se hacía funcionar la idea de la reversión. Porque la idea de la reversión estaba como asomada en la Constitución. Decía que si las compañías usaban cierto territorio, cuando se terminaba, debían devolverlo a la nación, pero hasta ahí llegaba. Y la ley de hidrocarburos la había ensanchado un poquito y decía, y las obras permanentes también regresaban. Exacto. Y más nada. Pero resulta que se estableció una política en el país avanzada, se había dicho que no se iban a otorgar más concesiones. Se estableció la política de no más concesiones. Okay. Entonces, la reacción de las compañías era que ya no querían irse. Entonces, ¿qué figura usaban si no era la concesionaria? Andaban buscando que el Estado firmara alguna cosa que la dejara estar. Y como no se avanzaba en eso, crearon una figura de desinterés por la actividad. Y comenzó un proceso de desinversión, que lo notamos inmediatamente. No estaban invirtiendo, no solamente no estaban invirtiendo, sino que estaban desinvirtiendo, porque estaban llevando por retenciones en el impuesto de la renta más de lo que aportaban. Y además comenzaron como a desmantelar la industria, es decir, a vender campos antieconómicos o a ceder hospitales. El caso de Jusepín lo cedieron a la Universidad de Oriente, desmantelaron el hospital de Caripito, etc. Y comenzaron como a ir desintegrando. Hubo preocupación en el ministerio y Beralfonso me encargó específicamente, y él lo relata en su libro El Desastre, que me ocupara de esa materia, y comenzamos a enfrentar la desintegración para proteger la estructura petrolera nacional. Es decir, que la reversión fuera no solamente el derecho y las tierras, sino todo el instrumental. Todo activo. Y trabajamos y habíamos preparado y lo enfrentamos en las cortes. No tuvimos suerte en las cortes. Fueron negativas a la postura nuestra. Yo me separé del ministerio y salí electo diputado al Congreso Nacional de entonces, y entendí que no había otro camino, porque ya el camino administrativo no daba, porque la Corte lo había negado, que legislar. Entonces se preparó una legislación para reglamentar, si se quiere, la ley de la reversión petrolera en Venezuela, para proteger la actividad petrolera, y efectivamente así fue. En eso se contó mucho con el apoyo del doctor Beralfonso, porque quienes la presentábamos éramos minoría en el Congreso, no podíamos aprobarla. Pero una vez que Beralfonso le dio el apoyo, adquirió y entonces todo fue un trabajo que se redondeó desde el ministerio, criterio de Beralfonso, preservación de la actividad petrolera y ponerle unas reglas para cuando cesaran las concesiones, fundamentalmente el paquete grande en el año 83, revirtiera completo a la nación y pudiéramos trabajar con un proceso de nacionalización más integral. Una de las tres Marías que el comandante Chávez aprobó en aquella famosa ley habilitante fue esta ley orgánica de los hidrocarburos.
que el doctor Álvaro Silva Calderón guarda con mucho celo, con mucho aprecio. Esta ley, doctor, que entre otras cosas recoge aquella iniciativa de Bolívar en Chuquisaca cuando preservaba la riqueza de los estados, de los recursos que debajo del subsuelo estuviesen allí. ¿Cómo fue el proceso de trabajo en esa ley? Allí estuvo también el doctor Gastón Parra, creo que estuvo por allá también en ese trabajo. Cuéntenos esa experiencia y qué de especial tiene esta ley en particular. Bueno, cuando se dicta la ley de reversión, ¿qué sucede? Se establece que las compañías deben conservar los bienes para entregarlos al Estado cuando terminen las concesiones. No los podían enajenar, no los podían vender ni desmantelar. La ley los obligaba además a darle el mantenimiento de modernización, claro, no solamente el rutinario de pintar o pulir o limpiar el óxido, sino actualizarla con la... Y fundamentalmente que hicieran un proceso de exploración petrolera, porque no iban a entregar el instrumental con las reservas agotadas, y se le dio un plazo de 3 años. Ellos entendieron que si tenían la industria acomodada, modernizada, con buenas reservas para entregarse desde el 83, entonces era como mejor de una vez irse de una vez. Por eso la ley de reversión es un detonante para la nacionalización. Se dicta esa ley, que fue una ley de nacionalización, se dio el paso legislativo, pero una nacionalización no solamente es legislar, sino el proceso económico de realmente nacionalizar, que la nación lo asuma en su economía, en su vida social, lo incorpore la actividad. Eso faltaba por hacer. Se había dictado la ley de nacionalización que proscribió la concesión. Y la vieja ley de hidrocarburos del 43, su corazón, su centro eran las concesiones. Sí. Luego esa ley quedaba muerta, pues, medio muerta, y algunas actividades le quedaban vigentes, pero lo esencial muerto. Había que legislar. Y había resistencia por legislar después que se nacionalizó. Es decir, la PDVSA primitiva no quería la legislación. Hicimos un proyecto y lo rechazaron. Proyecto que publicó la Universidad de los Andes después como un modelo de estudio. Y cuando Chávez llega al poder, pues lo primero que hay que dictar una ley de hidrocarburos. La nueva ley de hidrocarburos. Y se solicita la habilitación, que era el mecanismo para agilizar. El Congreso entonces, que era el Congreso bicameral, negó una autorización total y dio solamente una habilitación para gas. Por eso hay una ley de gas separada de la ley de hidrocarburos. Se dictó. Una segunda tanda, volvimos a solicitarla, entonces se autorizaron. Y ahí nació con esta ley. Hablamos con el presidente, esto es una ley de tanta importancia que no se puede trabajar con el procedimiento ordinario de las otras leyes habilitantes. ¿Cómo se hacían las otras leyes habilitantes? Bueno, un ministro con su equipo preparaba las leyes, o el equipo gubernamental lo llevaban al gabinete, se aprobaba, se discutía, se mandaba a la Gaceta. Entonces, sugerimos que no fuera así con esta ley, sino que se creara un grupo especial de trabajo por decreto. Y el presidente dictó un decreto y convocó una reunión especial para ver el proyecto que habíamos preparado, por supuesto. El proyecto lo llevamos, pero a una comisión muy amplia de venezolanos de todos los sectores. La industria petrolera, las universidades, los sindicatos, los pensadores. Y esa ley se puso, el proyecto, en una página web, las modernas, y se abrió al mundo. Y llegaron no sé cuántas opiniones que el Ministerio recogió y se produjo este texto legal. De manera que pues, afirmamos que este es uno de los textos legales más difundidos que ha tenido Venezuela. Todos los otros sí han tenido debates, pero unos debates muy restringidos. E incluso la del 43, que fue una ley, se le llamó ley contrato, porque fue una ley como arreglada. Esta ley fue una ley abierta, en donde opinó todo el mundo. Y se recogió lo que se entendió que era un plan de trabajo para Venezuela y se redujo en esta ley. Esta es la historia de esta ley. Y ese es un detalle, doctor, que muchos no conocíamos. O
Nosotros que tuvimos la oportunidad de estar en la constituyente y vimos el debate y vivimos el debate como constituyentistas allí, bueno, la ley de hidrocarburos prácticamente se hizo sobre la base de un proceso constituyente, ¿no? Con consulta de expertos locales de distintas áreas del saber y expertos internacionales u hombres y mujeres interesados en el sector de los hidrocarburos, que quizás eso pocas veces se hace también en algún país del mundo. Y esa ley tiene una especial importancia para usted porque tiene una firma ahí de un amigo, no sé de quién será. Sí, como tú dices, fue un proceso abierto de consulta. Mucha gente decía que no había sido así, que había sido un madrugador. No, no era cierto. Esta ley se abrió a la opinión de todos. Y que no se hayan recogido las opiniones, eso es otra cosa. Pero algo alimentaron. Pero sí, pero alimentaron. Y efectivamente no fue un diálogo de sordos, porque aquí hay modificaciones que vinieron de esas reuniones. Y ese material se recogió y el ministerio lo tiene allá y para los estudiantes o a los estudiosos que lo vean y lo conozcan. Pero lo fundamental de esa ley es que es un plan de acción. Por eso Chávez, cuando este ejemplar que usted vio aquí, le pone su firma y estaba con esta ley y dice que abajo, Aquí, puede leerlo yo claro, aquí. Caracas, 7 de enero del 2002. A paso de vencedores. Hugo Rafael Chávez Frías. Ahí está pues. Sí. Este es un documento histórico. Bueno, los dictadores del programa me dicen que ya llevamos como media hora en este segmento que está súper interesante. En el próximo segmento vamos a conocer al Álvaro Silva Calderón, secretario general de la OPEP. The situation and the needs, economic needs of the world market. And according to that, we say there is enough oil. But one speculator want to accumulate or make a special stock, or any consumer want In this segment, everybody talking in English because the Dr. Álvaro Silva Calderón speech about the OPEC, Secretary General of the OPEC in this moment. Doctor Álvaro, ese discurso del OPEC allá cuando usted era secretario general, en español, por favor, para que no nos vamos a confundir. No, si quieren se lo puedo decir en latín también. En latín, pues. La escogencia del secretario general es muy exigente en la OPEP. Entonces, es por unanimidad. De manera que basta con que uno de los países miembros arrugue el ceño, o cuando dos aspiran, no hay forma de escogerlo. Porque tiene que ser por consenso, entonces es un proceso complicado. Y por supuesto el idioma oficial del OPEP es el inglés. Ni siquiera los dos idiomas, es el inglés. Mi inglés es el inglés venido de Teresén, de ese contacto con los gringos de entonces. De Teresén School. Sí, sí. No poco influido. Venían con frecuencia migrantes trinitarios a la cosecha de café y tal. Y había estamos muy cerca de Trinidad, pues. Y hablaba de guachimán, y hablaba de una cantidad de términos que son de formaciones en inglés. Por ejemplo, la expresión guachimán o mainframe. Un mainframe, ya yo entendía que un mainframe era como un trinitario, que venía de... Y ahí pues... El backstop, por ejemplo. El backstop, la terminología del béisbol, por supuesto. Hay un término que no se puede decir porque es una expresión trinitaria sobre un licor que vendían en Trinidad que se llamaba Singer for Out,
que lo venden mucho ya en Paria, en Río Caribe y tal, que cuando llegó aquí a Venezuela, pues el nombre era, cuando se hablaba en oriental, pues era un nombre muy... Sí, no se puede decir porque estamos en horario infantil. La fonética oriental era muy dura, pero ya eso no, era para cantar. Sí, era para cantar. Ese debate en López, profesor... Y con la misma terminología, por ejemplo, los guachicones, los zapatos. Los zapatos. Guachicones. ¿De dónde decía guachicón? Era wash and come. Ah, ven. La y listo. Eran los zapatos esos de lona. Sí. Entonces, un guachicón. Bueno, de ahí vino mi inglés. Pues. Entonces, en resumen, mi inglés era lo que llamamos en oriental un machacated English. Y bueno, y eso era una especie de obstáculo cuando me propusieron para allá. Yo tenía ya varios años yendo para la preparación de la cumbre de Caracas. Me tocó a mí asistir mucho a la OPEP, casi 2 años, o 1 año y tanto, y teníamos mucho contacto. Ellos sabían cuál era el nivel de inglés que yo tenía. Que tenían que prepararse. Sí. Me eligieron. Y los venezolanos estaban afuera esperando a ver cuál era el resultado de la reunión cerrada, pues, del secretariado. Se oyó una risa. ¿Y qué pasó? No, sí, me ratificaron, me escogieron como secretario general. Y yo les dije, pues, en inglés, que ese era uno de los obstáculos era el idioma. Pero que yo sabía que nosotros podíamos comunicarnos de alguna manera con el que tenía. Y yo le dije que ese era the only one I have. El único one que tenía y que tenían que calárselo de ahora en adelante. Nos entendíamos con ese. No perfecto, no de Oxford, por supuesto. Pero sí era de Teresén. Sí, from Teresén, English on Teresén. Bueno, profesor, usted hizo una introducción al simposio sobre medidas coercitivas unilaterales allá en la Universidad de los Hidrocarburos y habló de lo complejo y de lo perverso de este tipo de acto político que sale de todo rango legal, de todo ámbito jurídico, y cómo eso está impactando ahora en Venezuela con la ratificación y las nuevas medidas que el presidente de los Estados Unidos ha tomado. No solamente ahora Venezuela, tenemos ahorita un mundo realmente movido y en cierta forma desconcertado con lo que está aconteciendo, pues. Porque hay un cambio del derecho internacional y de las reglas que teníamos universalmente para entendernos están cambiando. Entre ellos, algunas referentes a la soberanía, y a la manera de funcionar los estados. ¿Qué tenemos universalmente aceptado? La soberanía, la no intervención de un estado entre otros, y la proscripción de la guerra, de los actos de violencia. Las Naciones Unidas, que es la regla más universal, dice que bueno, no se quieren las guerras, sino resolver los conflictos por las vías diplomáticas, por las vías amistosas. Ahora, cuando inevitablemente hay la guerra, porque no ha podido eliminarla, porque el hombre resulta que tenemos un toque belicoso que no hemos podido dominar en el mundo, va al conflicto. Esos conflictos tienen una regla, hay un derecho de guerra. Y por lo tanto yo no puedo atacar todo con las armas que quiera. Yo no puedo atacar una guerra con armas biológicas, eso está prohibido, un crimen de guerra. No puedo usar proyectiles expansivos de esos, o minas personales, eso está prohibido. Y está prohibido que involucre a la población civil, un ataque en donde afecta a la población civil. Por lo tanto, hay ciertos centros que están protegidos, inmunes. Santuarios. Allí está proscrito universalmente el derecho de guerra, el derecho humanitario lo prohíbe. No se permite bombardear una presa de agua, porque bueno, te mata el enemigo, sí es verdad, pero mata a la población civil también. Entonces, entre nosotros, o universalmente,
La energía es todo. Si usted le corta a un país el sistema eléctrico, por ejemplo, ¿qué es lo que hace? Para los hospitales no hay comunicaciones, no hay alimentación, no hay refrigeración, no hay nada. De manera que los centros energéticos no pueden ser un objetivo de guerra masivo, no puede ser masivo. Entonces, tenemos unas medidas ahora que tienen ese carácter. Me atacan el centro vital. Hay países que dependemos de eso. Puede ser positivo o negativo, lo que sea, pero dependemos de eso. Si tú cortas eso, pues cortas todo. Entonces, no te permiten que tú que vengan y trabajen libremente. Quieres dar licencia, tú eres el que da la licencia. Y que no te paguen por el trabajo que hagan o por los impuestos que tú crees. Entonces, que prohíben a los demás que te lo compren. Es decir, quieres atacar el corazón de la cosa. Eso es una cosa pues inadmisible. Ahorita mismo lo estamos resistiendo no solamente Venezuela, lo están resistiendo otros países. A que le dicen, no le compren, pues eso es esencial para mí, como es que no lo voy a hacer. Pues. Hay una especie de ataque masivo, no solamente a países individuales, sino como universalmente, como un embargo universal. Y eso, a nuestro juicio, es una distorsión total del derecho internacional. No sé qué reacción, ya la está viendo, qué reacción va a tener el mundo, el universo, al respecto. De que alguien se vuelva sancionador. Se arrogue ese derecho. Ese derecho de hacerlo. Porque aún las medidas, cuando se admiten medidas con algunos países que llegan a desordenar el sistema internacional, digamos, que se salen de línea, sí, pero con un colectivo que lo decide, el Consejo de Seguridad, en el caso del apartheid, unas cosas de ese tipo, pero universalmente, no un país que dice, no, yo sanciono o lo utilizo como arma. Y ahora la misma OPEP tendremos que ver, porque nosotros nos asociamos allí con el propósito de coordinar nuestras políticas petroleras y de proteger los intereses de los países contra unos ciertos centros que están mandando como demasiado, ¿verdad? Y que queremos controlarlo por los estados. Pero ahora no son esos centros, sino otros centros más poderosos o dueños de esos. Y entonces alguna reacción tiene la organización que tomar en cuenta para ver qué hacemos. Porque incluso le piden a la OPEP que coopere con el suministro de los energéticos. Compromiso que ella tiene asumido y lo ha venido cumpliendo. Pero ¿cómo lo cumple si le estás entorpeciendo a sus miembros la producción de los elementos? Correcto. Entonces, es una cosa que atañe a su objetivo y alguna manifestación, por lo menos de inconformidad o de llamar la atención al mundo, tiene que tener en la organización. Ese es un camino que, con toda seguridad, el gobierno venezolano viene trabajando, agotando, como se dice en el argot de la política, esas vías para procurar un poco de sensatez, por lo menos, en el ejercicio de la política internacional y la geopolítica. Creo que estas reflexiones del doctor Álvaro Silva Calderón nos ilustran desde la sencillez del lenguaje, pero desde la profundidad del conocimiento, su vasta experiencia de más de 60 años en el sector de los hidrocarburos, haciendo legislación como ministro, como secretario general, ahora como docente, todavía haciendo 25 años, pues creo que allí hay algunas orientaciones bien importantes y que, doctor, me gustaría que unas palabras finales para cerrar, no finales para finalizar, ¿no? Para cerrar este hermoso programa de hoy, acá en su casa, después de agradecerle la gentileza de su señora y de su familia de atendernos acá, para nuestro pueblo, para nuestro país, para el mundo. ¿Cómo buscar una vía por la paz, por la vía de la ley, por la vía del derecho a estos problemas que estamos viviendo? Bueno, somos abogados y tenemos a lo mejor la deformación jurídica. Creemos en que la paz, entendida tanto
regionalmente como universalmente es el derecho, son las reglas. Una manera de convivir, cómo comportarnos individual o colectivamente, es la forma de hacerlo. O el derecho interno, bien dictado, coherente, o el derecho internacional, sincero, no hipócrita, que funcione. Y con la materia de hidrocarburos, que es la parte del derecho en la cual hemos estado interviniendo y objeto tal vez de esta conversación, Venezuela lo tiene como una parte de su estructura territorial. Es decir, nosotros tenemos los hidrocarburos y así lo regula nuestra Constitución en el capítulo del territorio. Nuestros yacimientos petroleros son algo parecido a como es la Sierra Nevada de Mérida o el río Orinoco o los llanos, parte del territorio. Y tenemos en Venezuela la circunstancia de que no lo tenemos ni siquiera focalizado, sino diseminado en el territorio nacional, en el este, en el oeste, mar afuera, en el llano, en el Orinoco, es decir, en todo el territorio nacional. Y en unas cantidades enormes, inmensas. Estamos en el centro, digamos, de la geopolítica mundial con esta sustancia. De manera que si se disminuye o se racionaliza por razón del ambiente, y estamos conscientes de eso, o se busca algún combustible más adecuado, o una armonía, siempre tendremos hidrocarburos en el territorio nacional como materia prima, por siglos. De manera que es una materia que tenemos los venezolanos que estudiar, que conocer, que arreglar. Y cuando hablamos de ella, tú hablas del lenguaje sencillo. Sí, hablemos con el lenguaje sencillo, con el lenguaje que entendamos todo. Sabemos que hay un lenguaje técnico, hay un lenguaje científico y académico que a veces oscurece, o un lenguaje diplomático que a veces que es sutil. No, vamos a hablar de estas cosas entre venezolanos, que sepamos como debemos saber del café, a qué sabe el café, dónde se produce el café, cuánto exportamos, el petróleo lo mismo, así popularizarlo, reglarlo, bien reglarlo, enseñarlo en las universidades, conocerlo, difundirlo. Eso es, porque desgraciadamente lo vamos a tener como tenemos el territorio, como tenemos Cubagua, Margarita, las penínsulas de Paraguaná. Es una parte consustancial de nuestro país. Estamos signados por los hidrocarburos. Sí. Somos hombres de maíz y somos hombres de petróleo. Hombres y mujeres de maíz, hombres y mujeres del petróleo. Hasta la victoria siempre.